Hola, hola, queridísimos y queridísimas amantes del drama turco, de los romances de ensueño y por supuesto, de las estrellas que nos roban el corazón desde la pantalla. Sean bienvenidos a su canal favorito, el rincón donde desciframos los entresijos del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que, madre mía, ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans durante semanas. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de un posible regreso. Sí, lo han oído bien. Después de un tiempo separados, con cada uno siguiendo su propio camino, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir están más fuertes que nunca. Y no estamos hablando solo de especulaciones vacías, no. Hay señales, pistas y hasta podríamos decir, semiconfirmaciones que nos hacen pensar que algo grande está a punto de suceder. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, ya sabemos cómo somos, vamos a analizar la situación con calma, a desentrañar los misterios y a presentarles todas las pruebas que hemos recopilado. ¿Están listos para sumergirse en este mar de chismes y posibilidades? Pues abróchense los cinturones, porque el viaje va a ser emocionante. Antes de que continuemos, permítanme recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con este canal lleno de drama y telenovelas, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Y ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿Can Yaman vuelve? Y más importante aún, ¿la culpa es de Demet Özdemir? Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo empezó su historia, cómo se convirtió en uno de los romances más queridos y comentados del panorama turco. No olvidemos que su amor, aunque mediático y en ocasiones tormentoso, caló hondo en el corazón de miles de personas que veían en ellos un reflejo de ese amor idealizado que todos anhelamos. Can y Demet se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Kandibit y Sanemine, una pareja que enamoró al mundo entero con su romance lleno de pasión y ternura, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Esa magia que irradiaban juntos era innegable y trascendía la actuación. Era una conexión genuina que se colaba en nuestros hogares a través de la pantalla. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Empezaron a circular fotos y vídeos de los dos actores juntos fuera del set, en cenas románticas, paseos por la playa y hasta escapadas a lugares exóticos. La histeria colectiva fue inevitable. Todos querían saber si Can y Demet eran pareja en la vida real. Cada movimiento que hacían era analizado con lupa, cada gesto era interpretado como una confirmación. La presión mediática era asfixiante, pero ellos, al principio, parecían disfrutar del juego. Durante un tiempo, ambos negaron los rumores. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que nadie les creía. La evidencia era demasiado contundente. Y al final, después de meses de especulaciones, terminaron por confirmar lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Fue una explosión de alegría para sus seguidores, una validación de sus sospechas y el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Su romance fue como un cuento de hadas. Eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban en la cima del éxito. Su relación era admirada y envidiada por muchos. Se convirtieron en la pareja del momento, la sensación mediática, los reyes del corazón de Turquía. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, eventos de alfombra roja, su vida era un torbellino de glamour y atención. Pero, ¿era todo tan perfecto como parecía? Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, empezaron a surgir los problemas. Las agendas apretadas, la presión mediática, los celos, los malentendidos, todo se confabuló para erosionar su relación. La vida bajo los focos puede ser implacable y la constante vigilancia y la falta de privacidad comenzaron a pasar factura. Los rumores de discusiones y tensiones se hicieron cada vez más frecuentes. Los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza.
Se decía que Can y Demet discutían constantemente, que ya no se llevaban bien y que su romance estaba a punto de llegar a su fin. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. La llama del amor que antes brillaba con tanta intensidad comenzó a apagarse. Las diferencias irreconciliables y la incapacidad para manejar la presión los llevaron al borde del abismo. Después de un tiempo de silencio y de evasivas, ambos confirmaron lo que nadie quería oír: habían roto. Su relación había llegado a su fin. El cuento de hadas se había acabado. Fue un golpe duro para sus fans, una decepción que resonó en las redes sociales y en los medios de comunicación. La ilusión de un amor perfecto se desvaneció, dejando un sabor amargo en la boca de muchos. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Muchos no podían creerlo. Pensaban que Can y Demet eran la pareja perfecta, que estaban destinados a estar juntos para siempre. La desilusión fue enorme. Se sintieron traicionados, descorazonados y con la sensación de haber perdido una parte de sí mismos. La esperanza de un final feliz se había esfumado. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Can se centró en su carrera, viajó por el mundo, protagonizó nuevas series y películas, y se convirtió en un ídolo internacional. Su imagen de galán turco conquistó corazones en todo el mundo, y su agenda se llenó de proyectos ambiciosos. Demet también continuó trabajando duro, consolidando su carrera como actriz y modelo, y protagonizando algunos de los mayores éxitos de la televisión turca. Su talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos tuvieron otras relaciones después de la ruptura. Can incluso llegó a comprometerse con una periodista italiana, aunque el compromiso terminó rompiéndose. Su relación fue objeto de controversia y generó críticas por la diferencia cultural y el estilo de vida de la pareja. Demet, por su parte, se casó con un cantante turco, pero el matrimonio duró poco tiempo. Su unión fue vista como un intento de encontrar la estabilidad y la felicidad, pero la realidad fue que no lograron superar las dificultades y tomaron la difícil decisión de separarse. Y ahora, después de todo este tiempo, después de los altibajos, después de las idas y venidas, después de las nuevas relaciones y los corazones rotos, los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir han vuelto a encender la llama de la esperanza entre sus fans. La nostalgia por su romance y la creencia en un amor verdadero que supera las adversidades han alimentado estas especulaciones. ¿Qué ha pasado para que estos rumores resurjan con tanta fuerza? ¿Cuáles son las pistas que nos hacen pensar que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad? ¿Es cierto que Demet tiene algo que ver con el posible regreso de Can? Estas preguntas son las que mantienen en vilo a sus seguidores y a la prensa del corazón. La incertidumbre y la emoción se han apoderado del ambiente. Vamos a analizar cada una de estas preguntas con detalle. La primera pista, y quizás la más evidente, es que ambos han estado solteros durante un tiempo. Como mencionamos antes, Can rompió su compromiso con la periodista italiana y Demet se divorció de su marido. Esto, por supuesto, no significa automáticamente que vayan a volver a estar juntos, pero sí abre la puerta a la posibilidad. La soltería les brinda la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas, de sanar heridas y de estar abiertos a nuevas experiencias, o quizás, a retomar viejos amores. La segunda pista son los likes y comentarios que han intercambiado en redes sociales. Aunque pueda parecer una tontería, en el mundo de las celebridades, un simple like o un comentario en una foto puede significar mucho. Es una forma sutil de demostrar interés y de mantener el contacto. Y Can y Demet han estado bastante activos en este sentido últimamente. Estos pequeños gestos no pasan desapercibidos para sus fans, quienes los interpretan como señales de que algo está sucediendo entre ellos. La tercera pista son las declaraciones que han hecho en entrevistas. Ninguno de los dos ha negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación. De hecho, han dejado la puerta abierta a que algo pueda suceder en el futuro. Han hablado del cariño que se tienen, del respeto que sienten el uno por el otro y de lo mucho que valoran los momentos que compartieron juntos. Estas palabras, aunque ambiguas, alimentan la esperanza de un reencuentro. La cuarta pista son los rumores que circulan en los medios de comunicación turcos. Varios periodistas y columnistas de espectáculos han afirmado tener información privilegiada sobre una posible reconciliación entre Can y Demet. Algunos incluso aseguran que ya han empezado a verse en secreto. Estas fuentes, aunque no siempre fiables,
contribuyen a mantener viva la llama de la especulación. Y la quinta pista, y quizás la más importante de todas, es el hecho de que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han superado sus inseguridades y han trabajado en sí mismos. Están en un momento de sus vidas en el que podrían estar preparados para afrontar una relación con mayor madurez y responsabilidad. El tiempo ha pasado y les ha brindado la oportunidad de crecer y evolucionar como personas. Ahora bien, es cierto que Demet tiene algo que ver con el posible regreso de Can. Según algunos rumores, Demet ha sido la que ha tomado la iniciativa en esta reconciliación. Se dice que ha contactado a Can para proponerle retomar su relación y darle una segunda oportunidad a su amor. Esta versión de la historia resuena con la imagen de Demet como una mujer fuerte y decidida. No sabemos si esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que Demet siempre ha sido una persona muy decidida y valiente. No tiene miedo de luchar por lo que quiere y de expresar sus sentimientos abiertamente. Si realmente quiere volver con Can, no nos sorprendería que haya sido ella la que haya dado el primer paso. Su carácter y su determinación la impulsan a perseguir sus sueños, incluso si eso implica desafiar las convenciones y asumir riesgos. Pero ¿por qué Demet querría volver con Can después de todo lo que pasó? La respuesta es sencilla, porque lo sigue amando. A pesar de los problemas, de las discusiones y de la ruptura, el amor entre ellos nunca desapareció por completo. Siempre ha habido una conexión especial entre Can y Demet, una química que es imposible de negar. Esa conexión trascendió la pantalla y se convirtió en un vínculo profundo que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Además, Demet ha visto cómo Can ha cambiado y madurado a lo largo de los años. Se ha dado cuenta de que es un hombre diferente al que conoció en Erkentzicus. Un hombre más seguro de sí mismo, más responsable y más comprometido. Y esto sin duda ha influido en su decisión de darle una segunda oportunidad. La evolución de Can como persona y su transformación en un hombre más maduro y consciente han despertado en Demet la esperanza de un futuro juntos. Ahora bien, ¿qué pasaría si Can y Demet realmente volvieran a estar juntos? ¿Sería una relación duradera o volverían a cometer los mismos errores del pasado? La respuesta a esta pregunta es difícil de predecir. Pero lo que sí podemos decir es que si ambos están dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarse abiertamente y a superar sus diferencias, tienen una buena oportunidad de hacer que funcione. Lo importante es que ambos hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a comprometerse el uno con el otro. Que estén dispuestos a perdonar y a olvidar el pasado. Que estén dispuestos a construir un futuro juntos, basado en el amor, el respeto y la confianza. La clave para el éxito radica en la comunicación, la comprensión y el compromiso mutuo. Si Can y Demet logran hacer todo esto, su reconciliación podría ser una de las historias de amor más bonitas y conmovedoras del mundo del espectáculo turco. Una historia que demuestre que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que siempre vale la pena dar una segunda oportunidad. Sería un ejemplo inspirador para aquellos que creen en el poder del amor y en la posibilidad de un final feliz. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones y rumores. Hasta que Can y Demet no hagan una declaración oficial, no podemos asegurar nada con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mantendremos los ojos bien abiertos y estaremos atentos a cualquier señal que nos indique que algo está sucediendo entre ellos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus series y películas, sigamos apoyando sus carreras y sigamos soñando con un posible reencuentro. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo del espectáculo todo es posible. En resumen, hemos explorado la posibilidad del regreso de Can Yaman, motivado, quizás, por Demet Özdemir. Hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles razones detrás de este posible reencuentro. Hemos recordado su historia de amor, sus problemas y su ruptura. Y hemos planteado la pregunta de si una segunda oportunidad podría funcionar para ellos. Recuerden que todo esto es solo especulación y que la verdad solo la conocen Can y Demet. Pero como buenos amantes del drama turco, no podemos evitar emocionarnos y fantasear con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La magia de su romance y la esperanza de un final feliz nos mantienen enganchados a esta historia. Ahora adentrémonos un poco más en las posibles implicaciones de una reconciliación. Imaginen el impacto que tendría en sus carreras profesionales.
Una nueva serie protagonizada por ambos sería un éxito arrollador, un fenómeno mundial que rompería récords de audiencia. Las marcas se pelearían por tenerlos como embajadores, y su influencia en las redes sociales se dispararía. Pero también hay que tener en cuenta la presión mediática que sufrirían. Cada movimiento que hagan sería analizado con lupa, y su privacidad se vería aún más comprometida. Además, una reconciliación podría inspirar a otras parejas famosas a darse una segunda oportunidad. Demostraría que el amor verdadero puede superar las adversidades y que vale la pena luchar por una relación. Pero también podría generar expectativas poco realistas en el público, creando la ilusión de que todas las relaciones pueden ser rescatadas. Y no olvidemos a sus exparejas. ¿Cómo reaccionarían ante la noticia de una reconciliación? ¿Sentirían celos, resentimiento o alegría por ellos? Sus vidas también se verían afectadas por esta decisión, y sus sentimientos merecen ser considerados. En definitiva, una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir sería un evento trascendental que tendría un impacto significativo en sus vidas personales y profesionales, así como en el mundo del espectáculo turco en general. Solo el tiempo dirá si esta fantasía se convierte en realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de chismes y posibilidades. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con nuestras reflexiones. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y los romances de ensueño. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Creen que esta vez sería diferente? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Sus puntos de vista son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tenemos algo interesante para contarles sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy constantemente buscando nuevas noticias y chismes para mantenerlos informados y entretenidos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Quién sabe, quizás pronto tengamos buenas noticias sobre Can y Demet. Estén atentos a nuestras actualizaciones, porque seremos los primeros en informarles sobre cualquier novedad. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con amores de telenovela.